casa de oración, para escuchar de tu palabra, para aprender más de tu amor. Pedimos, Señor, que tú tomes posesión de cada uno de nosotros por medio de tu Santo Espíritu, para que nosotros podamos entender el mensaje que hay en tu palabra, que lo podamos practicar en tus vidas, en nuestras vidas, y que podamos compartirlo con aquellos que aún no te conocen. Todo esto te lo pedimos, te lo agradecemos, pidiendo una bendición para cada uno de los hermanos y hermanas aquí presentes y para aquellos que nos están siguiendo a través de las redes sociales. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Pueden tomar asiento, hermanos? Vamos a ver si Saúl pone la primera imagen. El tema de esta noche lleva por título En sacrificio vivo. Y el versículo clave se encuentra en Romanos capítulo 12, versículo 1, donde dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Vamos ahora a analizar esa imagen que ustedes tienen allí en pantalla. Y espero que si Saúl lo puedes poner para que los que están en las redes sociales vean esa imagen también. Y solamente escuchen mi voz. Porque esta imagen está representando el santuario terrenal. Cuando Dios sacó al pueblo suyo de Egipto, que estaba esclavizado, que estuvo allí en Egipto por 430 años, y lo sacó con una cantidad de milagros, cuando abrió el Mar Rojo y cuando proveyó comida durante el desierto, y luego llegó al monte Sinaí, y allí le dio las tablas en el monte Sinaí, las tablas de piedra con los 10 mandamientos. Dios también le dio la orden a Moisés que construyera un santuario. Hay un versículo que se encuentra en Éxodo 25:8 que lo pueden anotar. Un versículo muy corto porque dice simplemente: y haréis un 25:8. Haréis un santuario y yo habitaré en medio de vosotros. Y cuando nosotros estudiamos la historia del pueblo de Dios en el desierto, vemos el gran amor de Dios para con su pueblo. Y ese mismo amor que Dios demostró en aquel tiempo con su pueblo, lo está demostrando hoy con cada uno de nosotros, hermano. Dios nos quiere salvar, Dios nos ama y Dios va con nosotros en nuestra marcha, en nuestro trajinar por este mundo. Y así lo hacía con su pueblo. Entonces Dios le mandó a construir el santuario. ¿Qué era el santuario? Como ustedes ven allí, es un terreno que básicamente tenía 22,50 metros de ancho y de profundidad. Tenía 45 metros. Un terreno rectangular. Y dentro de ese terreno, como lo muestra la figura, estaba allí al fondo la tienda del encuentro, el tabernáculo. Pero antes de la puerta del tabernáculo, ustedes ven que allí hay 2 muebles. Hay uno que se ve bien claro, que está saliendo humo, el primero, apenas entra por la puerta de entrada del atrio o el patio, como ustedes quieran llamarle. Y después hay un segundo mueble que no se ve muy claro, pero lo vamos a ver en los siguientes días, así que no se preocupe si no lo ve ahora. El punto principal aquí es que el santuario estaba en el centro del campamento. Y ustedes ven afuera de ese rectángulo que está cercado con cortinas de lino blanco, están carpas, hay una cantidad de carpas. Ahí donde habitaba el pueblo de Dios. Y el pueblo de Dios se distribuía en forma ordenada. Habían 3 tribus delante,
3 tribus a un costado, 3 tribus al otro costado y 3 tribus al fondo, alrededor del santuario, las 12 tribus de Israel, y siempre se ordenaban en el mismo orden. La puerta de entrada al atrio daba siempre hacia el este. Y eso era algo muy importante. ¿Por qué tenía que dar hacia el este? Porque los que adoraban al sol, las religiones, los adoradores paganos que adoraban al sol, miraban hacia el este, por donde sale el sol. Ahora, Dios mandó hacer la entrada al atrio y también al tabernáculo hacia el este, porque al entrar se le da la espalda al este. Se le da la espalda al falso Dios y el frente se le da al verdadero Dios. Que ustedes ven allí esa nube que sale arriba de la carpa, esa era la presencia de Dios. Por fuera era una nube, pero por dentro había una luz sobrenatural que se manifestaba en el propiciatorio. Lo vamos a ver más adelante después. El punto es que cuando Cristo, como leímos ayer en Gálatas 4:4, cuando llegó el cumplimiento del tiempo, entonces Dios envió a su Hijo nacido de mujer. Dios en su agenda, en su plan de salvación, en su programa ya establecido desde antes de la fundación del mundo, Él había establecido un momento en el tiempo y un lugar donde Cristo iba a nacer. Y bueno, como dice allí Gálatas 4:4, llegado el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley. Es un versículo que leímos ayer. Pero ahora quiero leerles aquí una palabra de Ellen Gold White que está en el libro Deseado de toda la gente, página 15, que dice algo muy interesante. Está hablando en forma simbólica, porque todo lo que ustedes ven allí es todo símbolo. Cada cosa de esa representa otra cosa. No es lo que ustedes ven allí en forma literal. Mire lo que dice aquí, Deseado de toda la gente, página 15. Dios ordenó a Moisés respecto a Israel: y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. ¿Ve? El santuario, que es ese que acabo de describir, estaba en el medio del campamento, y entonces, mientras existiera el santuario, Dios se iba a manifestar siempre en medio del pueblo. Así que el centro del pueblo era el santuario. Y luego dice: y moraba en el santuario en medio de su pueblo durante todas sus penosas peregrinaciones en el desierto. Estuvo con ellos el símbolo de su presencia. O sea, Dios se representaba por la nube que se movía, y la nube, al moverse la nube, indicaba al pueblo que se tenía que levantar y moverse ellos también detrás de la nube. Cuando la nube se quedaba fija, allí tenían que volver a montar todo el santuario y luego establecerse en el mismo orden las tribus, 3 adelante, 3 a un costado, 3 al otro costado y 3 atrás. En el mismo orden siempre. Y la cita sigue diciendo: así Cristo levantó su tabernáculo en medio de nuestro campamento humano. Cuando Cristo vino a este mundo y se encarnó en una mujer, María, Él vino a vivir. ¿A dónde? Vino a vivir en medio del campamento humano. Vino a vivir en este mundo. Es lo que está diciendo. Y luego dice: hincó su tienda al lado de la tienda de los hombres. Es decir, está hablando en forma simbólica de que Cristo, entre todas esas tiendas que están ahí dando vuelta alrededor del santuario, una de esas tiendas, allí levantó su tienda Cristo Jesús. ¿Ve?
Y entonces, ¿qué sigue diciendo? Hincó su tienda al lado de la tienda de los hombres a fin de morar entre nosotros y familiarizarnos nosotros con su vida y carácter divino. El Señor se encarnó y se hizo hombre y vivió una vida perfecta, sin pecado, obedeciendo a Dios, en comunión con Dios, orándole a Dios, guardando los mandamientos de Dios, para que nosotros lo imitásemos. Quisiéramos lo mismo que el Señor hizo. Y luego termina diciendo esta cita, que es una cita de un versículo que todos conocemos, y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y esto es muy importante entenderlo, hermanos y hermanas, que Cristo cuando vino a este mundo habitó entre nosotros, es decir, como que levantó su tienda no adentro del santuario, sino afuera del santuario, en el campamento, en el primer lugar de santidad, en el campamento humano, donde estaba todo el pueblo, allí. Entonces, ahora, otro detalle interesante que nos dice Juan, capítulo 17, versículo del 14 al 16, y esto lo puedes poner en pantalla, Saúl, para que se lea. Dice el Señor Jesús, orando al Padre, porque en el capítulo 17 de Juan, Cristo está orándole al Padre, está orando, haciendo una oración por sus discípulos. Y les dice, yo le he dado tu palabra. Se está refiriendo del 14 al 16, sí, está bien. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os la hará saber. Luego, 15, todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo haré saber. Y el 16, todavía un poco más y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis porque yo voy al Padre. Y bueno, ahí sigue en el capítulo 17 y aquí hay unos versículos más adelante donde dice, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Cristo no es de este mundo. Cristo se encarnó. Cristo es Dios, pero se hizo hombre, se encarnó como hombre. No le está diciendo al Padre, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No soy del mundo como tampoco, o sea, no son del mundo, los que estamos en Cristo no somos del mundo, sino así como yo no soy del mundo. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor Jesucristo aquí? Que cuando uno se entrega a Cristo Jesús, Cristo Jesús nos tiene preparado mansiones en el cielo. Nos tiene preparado una vida nueva por toda la eternidad, la vida eterna. Él nos quiere sacar de este mundo de pecado. Así como Él no es de este mundo, nosotros al entregarnos a Cristo dejamos de pertenecer a este mundo. Pero mientras tanto estamos en este mundo, pero no nos vamos a quedar para siempre en este mundo, sino que cuando Él venga por segunda vez, así como vino la primera vez, Él va a venir por segunda vez, y entonces allí nosotros vamos a reconocer esto que dice aquí, que nosotros no pertenecemos a este mundo, sino al mundo venidero que Dios está preparando para los que le aman. Así que Cristo, al encarnarse, habitó en este mundo y se hizo hombre. Vivió una vida ejemplar, en perfecta armonía con la ley de Dios y en total dependencia de su Padre. Eso quiere que nosotros hagamos también. Su propósito era mostrarnos que se puede vivir en este mundo de pecado, pero apartados de todo mal. Cristo nos está diciendo que si bien nosotros tenemos naturaleza pecaminosa y vivimos en un mundo de pecado, pero agarrados de Cristo,
nosotros podemos apartarnos de las cosas malas, nos podemos apartar del pecado y seguir viviendo en completa dependencia de Dios, siguiendo las pisadas de Cristo, caminando con Cristo en este mundo, permitiendo que la acción del Espíritu Santo que Él dejó aquí, porque cuando Él ascendió a los cielos, Él dijo, no los voy a dejar solos, no los voy a dejar huérfanos, les voy a enviar otro consolador. Él era el primer consolador, el que nos ayudaba a salir adelante, que nos consolaba en nuestro penar, digamos así, nuestro penoso peregrinaje en este mundo. Pero cuando Él tuvo que ascender a los cielos porque Él tenía que hacer otra función en el cielo y que la está haciendo para preparar el lugar justamente para llevarnos a nosotros, para trasladarnos. Pero Él dice, no los voy a dejar solos, les voy a dar otro consolador. ¿Y quién es ese otro consolador? Es el Espíritu Santo, que no lo vemos, pero el Espíritu Santo trabaja en nuestra mente y en nuestros corazones. Y es esa vocecita que a veces nos dice, no mires aquello porque lo que estás mirando es pecado, o no digas tal cosa porque vas a pecar, no vayas para el otro lugar porque allí vas a transgredir la ley de Dios. ¿Ves? Hay una vocecita y esa es la del Espíritu Santo que nos está llamando a que nosotros hagamos las cosas correctamente bien conforme a la voluntad de Dios. Y es el que nos motiva a buscar de Dios, el que nos motiva a aprender más del Señor. Y ese es el trabajo imperceptible del Espíritu Santo en nuestras vidas. Nosotros no debemos resistir la acción del Espíritu Santo en nuestra vida. Tenemos que dejar que el Espíritu Santo trabaje sin resistencia en nuestro corazón, en nuestra mente. Por las Sagradas Escrituras, nosotros sabemos que en la vida de nuestro Salvador, en un momento dado, como cordero fue llevado al matadero. Lo dice Isaías. No lo vamos a leer todo el pasaje, pero ustedes anoten Isaías 53 del 1 al 12. Yo estoy leyendo algunos versículos allí salteados. Como cordero fue llevado al matadero. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga nosotros fuimos curados. Bueno, ¿qué es lo que está diciendo este versículo? Este versículo está diciendo que en un momento dado en la vida de Jesucristo, que estaba viviendo en el campamento afuera del santuario, fue llevado hacia el santuario. ¿Hasta dónde? Hasta el primer mueble que nos va a mostrar aquí Saúl en la segunda imagen que tiene la cruz. A ver, pon allí esa otra imagen. Ahí está. Ahí estamos dentro del atrio, en el patio. La carpa es la que tiene la cortina azul allá. Todavía no vamos a entrar. Hoy no vamos a entrar al tabernáculo. Así que hoy vamos a estar afuera del tabernáculo. ¿Dónde? En el altar del sacrificio. El primer mueble entrando en el atrio es el altar del sacrificio. Y el altar de sacrificio es una representación de la cruz de Cristo. Es todo símbolo. Entonces, Cristo fue llevado y no abrió su boca, dice la palabra de Dios, fue llevado simbólicamente hasta el altar del sacrificio. Y allí en el altar, antes de llegar al altar de sacrificio, es donde se le hace la transferencia de pecado. ¿Qué pecado se le transfirió a Cristo? ¿Se acuerdan que lo dijimos ayer? ¿Cómo? Se le transfirió, el Padre le transfirió los pecados a Cristo de toda la humanidad. La humanidad que vivió antes de él, la humanidad que vivió
contemporánea a él y la humanidad que iba a vivir después de él y llega hasta nosotros, hermano. Y todavía llega, sigue hasta los que no han nacido. Todos los pecados de todas esas personas se le transfirieron a Cristo. Y entonces en el altar del sacrificio, el pecador tenía que pagar el pecado. ¿Y el pecado se pagaba con qué cosa? Con la muerte. La paga del pecado es muerte. Por lo tanto, el pecador tenía que morir. Pero mientras él no venía, el pueblo aprendía que el Mesías que iba a venir, el que iba a recibir todos los pecados de toda la humanidad, tenía que morir. Pero mientras él no venía, se hacía, digamos, como una especie de ensayo con el corderito. Con un corderito, con un animalito. Por eso ustedes ven allí en el altar del sacrificio un corderito. Entonces, cuando la persona pecaba, cometía pecado, tenía que ir al santuario, atravesar la puerta del atrio, llegar hasta el altar del sacrificio, y ahora con la tercera imagen, para que se vea más claro, le ponía la mano en la cabeza del pobre corderito que era inocente, un animalito inocente, y la persona confesaba los pecados. Y en esa confesión, en oración ante Dios y ante el sacerdote que estaba allí, le transfería sus pecados. Al transferirle los pecados, ¿cómo quedaba el pecador? Quedaba limpio de pecado. Y el corderito que era inocente, que no había pecado nada, ¿cómo quedaba ahora después de la confesión? Contaminado, culpable. Y entonces, ¿a quién se le aplicaba la muerte? Al corderito. Entonces el corderito tenía que ser sacrificado en ese altar que ustedes están allí. Ahora, el corderito tenía que cumplir ciertos requisitos. No podía ser cualquier cordero. El cordero tenía que ser blanco, tenía que ser de 1 año, tenía que no tener ningún defecto físico y tenía que ser gordito, no podía ser algo raquítico o con una pierna quebrada o con un ojo mal, no, perfecto. ¿Por qué tenía que ser perfecto? ¿A quién representaba ese corderito? A Cristo. Y Cristo era perfecto. Por lo tanto, ese corderito representaba a Cristo. Y de esa manera se le enseñaba al pueblo de que el pecado del pecador iba a ser transferido, en ese caso el corderito, pero no era el corderito en realidad, sino al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Quién es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? Cristo. Eso lo dice Juan capítulo 1, versículo 29. He aquí, ¿qué dice el versículo ese? Juan 1, 29. Al día siguiente, Juan el Bautista vio a Jesús que venía a él, ahí en el mar en el río Jordán, y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y se estaba refiriendo a Cristo Jesús, porque Cristo iba a morir como un cordero, como morían los corderos simbólicos, simbolizando al Mesías venidero, pero como ya estaba presente el Mesías, Juan el Bautista, que era profeta de Dios, sabía que ese era el que iba a morir por los pecados de toda la humanidad. Y por eso dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Los corderitos, la sangre de esos corderitos no limpiaban los pecados. Era la fe que la sangre derramada de esos corderitos implicaba la sangre del Mesías que iba a venir en el futuro. El corderito en sí no limpiaba los pecados. Quien iba a limpiar los pecados era el Mesías. Pero el pueblo tenía que aprender cómo funcionaba el sistema de salvación. Y esa era la manera. Así que nosotros tenemos que aprender y analizar toda esa simbología que está involucrada en el santuario, si nosotros realmente queremos
aprender a caminar con Cristo, porque lo mismo que hizo Cristo tenemos que hacer nosotros, hermano. Entonces, vamos a retroceder un poquito para entender que nosotros tenemos que hacer los mismos pasos. ¿Qué paso dio Cristo? Dios mandó a su Hijo, pues llegado el cumplimiento del tiempo, como dice Gálatas 4:4, Cristo se encarnó. ¿Dónde nació Cristo? ¿Dentro del santuario o en el campamento? Ajá. ¿Y nosotros dónde nacemos, hermano? Nosotros nacemos en el campamento. ¿Y el campamento es una representación de qué cosa? Del mundo, exactamente. El campamento es la representación del mundo. Pero en un momento dado de la vida de Cristo, Cristo fue llevado simbólicamente hacia el altar del sacrificio que está en el santuario, que estaba en el santuario terrenal. Y allí Dios hizo la transferencia, le transfirió a Cristo, el Cordero de Dios, todos los pecados. Ahora, vamos a ponerlo en nosotros, vamos a dejar, digamos, a Cristo por un momento de lado y nos ponemos nosotros. Nosotros nacemos, digamos, en el campamento, en alguna de esas carpas que rodeaban allí el santuario. Eso representa el mundo. Pero en un momento dado, nosotros tenemos que seguir los pasos de Cristo. ¿Qué paso dio Cristo? Del campamento fue caminando hacia el altar del sacrificio. Y nosotros tenemos que dar ese paso. Ir al altar del sacrificio. No podemos ir a otra parte si queremos ser salvos. Si no queremos ser salvos, quédese en su casa y no hay problema, pero no va a ser salvo. Mucha gente dice, no, yo creo en Dios, yo creo en Cristo y a mi manera. Yo no necesito ir a la iglesia, no necesito leer la Biblia. Y bueno, haga lo que a usted le parezca, pero que va a ser salvo lo dudo. Porque si uno no sigue los pasos que sigue Cristo, si uno no aprende a caminar con Cristo, pues se perdió. Entonces, ¿qué hizo Cristo? Salió del campamento y fue al altar del sacrificio. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Lo mismo, salir del mundo e ir caminando hacia el altar del sacrificio. ¿Y qué hacemos en el altar del sacrificio? ¿Qué es lo que se hacía ahí antes de la muerte? ¿Qué era lo que había? Transferencia de pecado. Nosotros salimos del campamento, del mundo en que estábamos viviendo, vamos caminando simbólicamente hacia el altar del sacrificio y en el altar del sacrificio transferimos nuestros pecados al corderito. ¿Qué corderito? ¿Con un animalito? Al verdadero Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, porque ya vino. Antes de que Él viniera, tenía que usarse un sustituto del Cordero de Dios. Pero como ya vino, nosotros vamos directamente al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Nosotros vamos directamente a Cristo y mediante una oración le transferimos todos nuestros pecados pasados a Cristo Jesús. Es decir, tenemos que sentir en nuestro corazón que somos pecadores, reconocerlo, que somos pecadores, que estamos perdidos si estamos lejos de Cristo. Y luego pedirle perdón a Dios por haber transgredido su ley, por haber andado por caminos equivocados, llevando una vida como a nosotros nos parecía que estaba correcta, pero era una vida de perdición, hablando groserías, pensando mal negativamente de la gente, estando en pleito y en contienda y en discusiones, y además en vicios que nos lleva a la perdición. Bueno, tenemos que ir a Dios y de pedirle perdón por todo eso y el Señor está dispuesto a perdonarnos. Entonces, una vez que se le hace la transferencia de pecado a Cristo, ¿qué pasa después? ¿Qué pasa después? Alcanzamos la salvación porque
nos libramos de todos los pecados. ¿Quién es el culpable después de la transferencia? Cristo. Y Cristo tiene que morir por nosotros. Y ya murió. Ya dijimos que la muerte de Dios en la cruz, la muerte de Cristo en la cruz, es una muerte completamente abarcante que abarca toda la humanidad que existió antes de Cristo, que existió en la época de Cristo y que existe después de Cristo hasta el último hombre o mujer que nazca en el futuro. La muerte de Cristo fue completamente amplia, que cubrió los pecados de toda la humanidad. Pero se benefician solo aquellos que aceptan a Cristo. Cristo murió por todos, sí, pero los que realmente reciben la salvación son los que aceptan, los que creen en Cristo, los que creen en el sacrificio, los que siguen a Cristo, los que caminan con Cristo, salen del campamento y se van tras de Cristo hasta el altar del sacrificio para transferirle a Cristo los pecados. Mientras la persona se quede en el mundo haciendo de su vida lo que se le dé la gana y nunca jamás salir de allí e ir al altar del sacrificio, pues se perdió. Por eso Juan 3:16 lo dice claramente: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todos aquellos que creyeren en Cristo y permanecieren en Cristo y obedecieren a Cristo, no se pierdan, mas tenga vida eterna. Hay que dar un paso. Cristo lo dio, pues nosotros como cristianos tenemos que dar ese paso. Esa es la manera como nosotros podemos seguir a Cristo en este acontecimiento. O sea, nacemos, vamos a hacer el recuento para que les quede claro, porque esta parte no se entiende en la mayoría de los cristianos y por eso muchos cristianos creen que son cristianos y que están salvados y están perdidos en la iglesia, porque no están caminando con Cristo. Están caminando como a ellos se les da la gana, pero no están caminando con Cristo. Entonces, ¿cómo debemos nosotros caminar con Cristo? Bueno, primero y principal, vamos a leer el versículo 2, el versículo 21 de Segunda de Corintios capítulo 5, que ya lo vimos ayer, pero lo vamos a reforzar hoy. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 21. Al que no conoció pecado, ¿quién no conoció pecado? Cristo Jesús no conoció pecado. Al que no conoció pecado, ese es Cristo Jesús, por nosotros lo hizo pecado. ¿Quién hizo pecado a Cristo? Dios el Padre. Para que nosotros, humanos, pecadores e inmerecedores, fuéramos hechos justicia ante Dios. Gracias a Cristo. ¿Ve? Dios hizo eso. Y les voy a decir más. Cuando Cristo estaba en esa última cena del Señor, si ustedes recuerdan la historia en Semana Santa, que Cristo tuvo la última cena con sus discípulos y luego cantaron el himno y todo y se fueron hacia el huerto del Getsemaní, Jesús comenzó a dar pasos de agonizantes. Empezó a orar a Dios y dice que él le sudaban gotas de sangre por la carga pesada que iba a recibir, hermano, porque eran los pecados de toda la humanidad. Y él le dijo al Padre, 3 veces se lo dijo: Padre, si es posible, pase de mí esta copa. ¿Dónde está eso? Lucas 22:44. Ahí dice: Padre mío, si es posible, Mateo 26:39. Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero que no sea yo como yo quiero, sino como tú. Qué buena es la oración de Cristo.
Porque cuando nosotros oramos, debemos mencionar esas mismas palabras como menciona Cristo. Cuando nosotros le pedimos algo al Señor, no podemos obligar al Señor que haga lo que nosotros queremos. Nosotros queremos algo, pero le tenemos que decir, hágase tu voluntad. Como dice allí, Mateo 26, 39, Saúl, si puedes ponerlo, ¿ves? Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres, Padre. Que sea tu voluntad, no la mía. Y en Lucas 22, 44, dice que el sudor de Cristo eran como grandes gotas de sangre. Y estando en agonía, oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Nuestra salvación estuvo colgada de una telita de araña, de un hilito de araña estuvo, porque Cristo estuvo a punto de negarse a recibir los pecados del mundo. Pero gracias a Dios y gracias a Cristo que Él decidió recibir los pecados del mundo y ahora nosotros podemos alcanzar salvación en Cristo Jesús. Pero nosotros tenemos que caminar con Cristo, tenemos que seguir a Cristo porque para ser salvo no es que nos salvamos nosotros como a nosotros se nos da la gana. Tenemos que cumplir la voluntad de Dios. Y entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios? Bueno, nacemos en el mundo, nos desarrollamos en este mundo que viene siendo el campamento humano. De pronto recibimos el llamado del Espíritu Santo para seguir a Cristo. Si usted está hoy acá, hermano y hermana, es porque usted ha recibido el llamado de Dios para seguir a Cristo. Usted no está aquí por casualidad o porque voy a complacer a mi amigo o a mi amiga porque me invitó. No, hermano, es el llamado de Dios que usó a su amigo o usó a su amiga para que viniera a los pies de Cristo. Y usted viera la posibilidad de alcanzar salvación y la vida eterna en Cristo Jesús. Entonces, usted nació en el campamento, recibe el llamado de Dios. Y entonces, si usted lo acepta voluntariamente ese llamado, lo que sigue es ahora su decisión. Su decisión de decirle al Señor, sí, yo quiero caminar contigo, Señor. Entonces usted simbólicamente va a comenzar a caminar, va a ser guiado guiado o guiada por el Espíritu Santo simbólicamente, hacia el santuario terrenal. Y va a entrar allí por las puertas del atrio y va a llegar hasta el altar del sacrificio. Y entonces, cuando usted realmente sienta que su vida pasada ha sido una vida de pecado, una vida lejos de Dios, una vida de transgredir la ley de Dios, entonces usted, si reconoce eso, lo que va a hacer es transferirle a Dios todos sus pecados pasados. Una vez una persona me decía, ¿y qué pecado he hecho yo? ¿Y de qué pecado me estás hablando tú? Cuando yo le decía que tú tienes que arrepentirte y buscar de Dios. Y me decía, ¿y qué pecado hice yo? ¿Qué he cometido yo? ¿Qué he hecho yo de malo? Este era un señor. Y él no se daba cuenta que si maltrató mal a la esposa, maltrataba mal a los hijos, se peleaba en el trabajo. No, él no hacía nada malo. Se fumaba 2 cajillas de cigarros por día, se tomaba 2 litros de vino en la noche cuando llegaba y andaba perdido en la nebulosa. No, él no, ¿de qué pecado me voy a arrepentir yo? Decía él. Y yo le dije, mira, yo no sé tu vida, yo la sabía. Digo, yo no sé tu vida, pero el hecho de que en tu vida no exista Dios, de que tú vivas independientemente de Dios, ya estás en pecado. Porque para nosotros vivir aquí
tenemos que depender de Dios, porque Dios nos da la vida, Dios nos sustenta, no nos dejó a la deriva. Nosotros respiramos y nos levantamos cada mañana gracias a Dios. Aunque no se reconozca a Dios, pero gracias a Dios tenemos vida. Entonces, no reconocer a Dios en las cosas pequeñas de tu vida, ya estás en pecado. No necesitas tú andar haciendo cosas feas como se escuchan en las noticias. No hace falta eso. Con solo no tener a Dios en tu vida, ya estás en pecado. Así de sencillo. Entonces, primer paso, nosotros estando arrepentidos genuinamente, sinceramente, porque no podemos estar jugando con Dios jugando con Dios de que nos arrepentimos y no nos estamos arrepintiendo, no. Con Dios no se puede jugar porque Dios nos conoce, Dios nos creó. Entonces, genuinamente arrepentido, sintiendo tristeza por la vida perdida que habíamos llevado, vamos entonces a transferirle allí en el altar del sacrificio nuestros pecados. Y luego, al transferirle los pecados a Cristo, somos compartícipe con los padecimientos de Cristo. ¿Cómo es esto? Vamos a poner el versículo que se encuentra en Gálatas 2, versículo 20, que dice allí: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Porque al yo llegar al altar del sacrificio, el viejo hombre que había en mí tiene que ser sacrificado. Porque el viejo hombre que había en mí era el que estaba viviendo en pecado, transgrediendo la ley de Dios. Ese hombre viejo tiene que morir allí, crucificado juntamente con Cristo, como lo dice Pablo en este versículo. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Ya al conocer del plan de salvación de Dios, al conocer el amor de Dios, que Dios me quiere salvar, que Dios me ama y que Él quiere lo mejor para mí, entonces ya lo antiguo se murió allí en el altar del sacrificio y comienzo una vida nueva en Cristo Jesús. Eso lo tenemos que entender que es así. Entonces, en el altar del sacrificio, el pecador muere a la vida antigua llena de pecado. Aquí muere el viejo hombre, muere nuestra rebeldía en contra de Dios y nuestra arrogancia que teníamos acerca del Señor. Mucha gente dice, pero yo he pecado tan feo que no tengo perdón de Dios. Fíjese lo amoroso que es Dios. En lo que vamos a leer ahorita, Dios muestra su amor de una manera infinita, una manera que nosotros no podemos entender. Vamos a leer este versículo que se encuentra en Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, versículo 30. Fíjese, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepienta. ¿Qué está diciendo este versículo? Que nosotros éramos pecadores, hermanos y hermanas, violando la ley de Dios por ignorar el amor de Dios. Llevábamos una vida como a nosotros nos parecía, creyendo que estábamos haciendo bien, buscando el placer siempre, es estar bien yo, estar bien, sentirme bien y que los demás que es problema de ellos. Pero cuando nosotros nos damos cuenta sobre el amor de Dios y que Dios nos quiere salvar, el amor, Dios nos dice allí, si somos sinceros y estamos sinceramente arrepentidos, que el Señor pasa por alto el momento, ese tiempo de ignorancia de nosotros. Y obviamente nos pide que nos arrepintamos.
y que nos arrepintamos sinceramente. Entonces, entre la variedad de rituales de sacrificio, hermanos y hermanas, en el altar de bronce, había un sacrificio continuo que se realizaba todos los días. Porque yo les expliqué recién, cuando un pecador cometió pecado y se quería limpiar de pecado, tenía que llevar un corderito, ponerle las manos, como ustedes vieron en la figura, en la cabeza del corderito, confesar a Dios y transferirle al corderito sus pecados. Y luego al corderito se le aplicaba la penalidad de la ley, que era la muerte del corderito. Sin embargo, en el sistema del santuario había un servicio continuo donde todos los días a las 9 de la mañana, que era la hora tercia o tercera, se sacrificaba un corderito, era un holocausto. Holocausto significa todo quemado, se quemaba completamente el corderito, menos la piel. Se le quitaba la piel del cordero y se quemaba todas las piezas del cordero. Y luego a la hora nona o la hora novena, que eran las 3 de la tarde, se mataba el segundo corderito y también era otro holocausto. Y ese corderito se estaba quemando todo el tiempo hasta el otro día. ¿Por qué había ese servicio continuo? Porque si la persona que estaba en el campamento trabajando, haciendo sus cosas, sus tareas diarias, en fin, cometía un pecado, él podía dirigirse en dirección al santuario y confesar en oración su pecado a Dios. Porque ya había un cordero al cual él podía transferirle su pecado. Pero luego, en algún momento del año, él tenía que llevar su propio cordero y ponerle las manos en la cabeza y hacer todo el ritual. Pero eso se hacía mañana y tarde justamente para que cualquier persona que pecara a cualquier hora del día, habían 2 corderos que lo podían cubrir para limpiarse de pecado. ¿Se entendió? Y ese servicio era continuo. Entonces, vamos a leer ahora Romanos 12:1. Romanos 12:1 nos dice lo siguiente. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Allí dice culto racional. ¿Qué entienden ustedes por racional? Que tenemos que usar la razón, el análisis, el estudio. No, aquí no se habla de emociones. La emoción viene después. Pero primero tenemos que meditar, razonar la palabra de Dios. No es para sentir emociones la palabra de Dios. Como en muchas iglesias la gente se emociona y se tira por las escaleras para abajo y empieza a hablar unos jeringosos que nadie entiende y ellos dicen que están en el Espíritu. No, el Espíritu Santo no se manifiesta de esa manera. Dios es un Dios de orden. Jamás se va a manifestar de esa manera. Ese es otro espíritu. Entonces, Dios nos pide que analicemos su palabra, meditemos en su palabra, reflexionemos en su palabra. Eso es lo que Dios quiere. Y luego uno se emociona. Se emociona porque dice, pero caramba, ahora me doy cuenta del grande amor que Dios tiene por mí. Yo soy un pecador y que no merezco nada y resulta que Él me perdona todo. Y encima que aparte de perdonarme, me ofrece la salvación y la vida eterna en Cristo Jesús. Tremendo eso, poderoso. Entonces, el fuego del altar, del sacrificio que consumía a la víctima y que consume al hombre antiguo lleno de pecado, representa a una de las
3 personas de la divinidad. ¿A cuál persona de la divinidad representa el fuego? Está representado por fuego. Estaban unánimes, los discípulos estaban unánimes juntos, reunidos en un aposento, y de pronto vinieron lenguas, un viento recio y lenguas de fuego que se posaron sobre sus cabezas. Y fueron llenos ¿de qué? Del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en lengua, y predicó Pedro, y 3,000 personas se bautizaron ese día. Así que el fuego representa a el Espíritu Santo. Entonces, ese fuego, y ese es un detalle muy importante, con esto ya estamos terminando, ese fuego, el fuego del altar del sacrificio, lo encendió Dios cuando el santuario se inauguró. Dios hizo bajar fuego del cielo y encendió la leña. Y resulta que ese fuego no se podía apagar nunca. Los sacerdotes tenían que mantener ese fuego ardiendo siempre. Y todo ese fuego, todo lo que se usaba adentro del tabernáculo, de la tienda, con fuego, tenía que ser fuego de ese altar. No podía ser otro fuego. De hecho, unos sacerdotes agarraron otro fuego y salió fuego de Dios y los calcinó. Esa es otra historia que vamos a ver después. Pero ese fuego era sagrado. Y ese fuego había que mantenerlo ardiendo. ¿Qué pasaba cuando tenían que desmontar todo el santuario y trasladarse de un lado para otro? Porque ellos estuvieron trasladándose 40 años en el desierto. ¿Cómo hacían ellos con ese fuego? Ponían en braseros. ¿Ustedes saben lo que es un brasero? Un recipiente con huecos de metal, ¿no? De bronce, y ponían las brasas y entonces iban caminando, amacando así el brasero, y las brasas se mantenían calientes, incandescentes. Y cuando llegaban al lugar, instalaban todo el santuario y prendían ese fuego. Ahora, ¿qué simboliza eso para nosotros? Dijimos que el fuego representa ¿a quién? El Espíritu Santo. Y si nosotros estamos aquí, es porque el fuego del Espíritu Santo mora en nuestros corazones. Ahora, es trabajo nuestro, hermanos y hermanas, que es el fuego del Espíritu Santo no se apague nunca en nosotros, mientras nosotros estamos peregrinando por este desierto de este mundo. Que el Espíritu Santo no se aleje, que no se vaya de nosotros, que mantengamos la llama del Espíritu Santo con poder. Eso es lo que significa aquí, sabiendo, hermanos y hermanas, que Cristo nos va a dejar solo. ¿Va a estar con nosotros siempre? Siempre. En el desierto, Cristo, como les dije, se manifestaba en la nube y en la noche con una columna de fuego. En la nube les daba protección del sol, y en la noche la columna de fuego en un desierto donde las temperaturas se bajan de un extremo al otro fácilmente, les daba calor y luz, que ellos podían caminar de noche. Así como Cristo caminaba con su pueblo, hoy el Señor camina con nosotros si nosotros decidimos caminar con Él. Él va adelante. Por eso Él dice allí en Mateo 28:20, estaré con vosotros algunos días, todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Mateo 28:20. Ese fuego sagrado del altar del sacrificio que purifica a los fieles hijos de Dios, porque representa al Espíritu Santo, destruye y consume a la víctima que ha cargado con todos los pecados. Por lo tanto, ese fuego representa al fuego que caerá en el futuro sobre aquellos impíos que no recibieron a Cristo Jesús. Sobre nosotros no va a caer ese fuego, ya cayó y consumió el hombre antiguo. Pero los impíos que ya no aceptaron a Cristo, en el futuro va a caer sobre ellos. ¿Dónde dice eso?
Eso lo dice en Apocalipsis capítulo 20, versículo 9. Apocalipsis capítulo 20, versículo 9. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Entonces, faltaría preguntarles a ustedes, ¿por dónde estás caminando? ¿Cuál es el camino que tú estás siguiendo hoy? ¿Cuál es el rumbo que tú estás siguiendo? Piénselo. Los que siguen a Jesús serán colaboradores juntamente con Dios. No caminarán en tinieblas, sino que hallarán la verdadera senda donde Jesús encabeza la marcha, y a medida que oriente sus pasos hacia Sión, que es hacia la patria celestial, avanzando por fe aquí en la tierra, obtendrán una brillante experiencia en las cosas de Dios. La misión de Cristo, tan oscuramente comprendida, tan débilmente interpretada, que los llamó desde el trono de Dios al misterio del altar de la cruz del Calvario, se descubrirá más y más a la mente, y se verá que en el sacrificio de Cristo se halla el manantial y el principio de toda misión de amor. Cuando nosotros entendemos el tremendo sacrificio que Cristo hizo por nosotros, vamos a entender mejor el amor de Dios hacia nosotros, y de nosotros van a ser como respuesta el amarlo a Él más y más, y prepararnos cada día mejor para el encuentro con Cristo. Les pregunto ahora a ustedes, ¿hay aquí alguien que quiera tomar hoy la decisión de comenzar a caminar con Cristo y aprender los siguientes pasos que vamos a ir aprendiendo durante la semana? ¿Sí? ¿Hay alguien aquí? Pase adelante y vamos a tener palabra de oración